Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi espacio. Soy Catherine, y este es el informe de la luna nueva en Virgo que está teniendo lugar en estos momentos, día 17 de septiembre de 2020. Esta lunación tiene lugar en el signo de Virgo a 25 grados. Corresponde, pues en el año es la vuelta de las vacaciones. Virgo tiene que ver con la vuelta al orden, a la rutina, también al análisis, ¿no?, de lo que puede haber pasado, a las dietas, por ejemplo, postverano. Pero bueno, esto es un aspecto, ¿no? Vamos a hablar más en profundidad de todo lo que significa esta lunación, pero para eso primero tenemos que hablar del telón de fondo, porque es importante, ¿no? El telón de fondo, bueno, pues llevamos todo el año hablando de eso. Tenemos los tres planetas muy importantes, como son Júpiter, Saturno y Plutón, en el signo de Capricornio, y que están desconstruyendo nuestra realidad, empezando por el sistema capitalista y neoliberal. Todo el sistema patriarcal, bueno, se están cayendo un montón de estructuras, de todo eso ya lo hemos hablado. Bueno, es un año muy intenso y nos quedan unos meses muy intensos más, diría yo. En esta conjunción que tenemos, ese stellium, que es una conjunción múltiple, en la que tenemos a Júpiter, Saturno y Plutón, estos tres planetas han estado retrógrados. Y el día 14, o sea, hace 3 días, Júpiter se ha vuelto directo. Entonces, Júpiter, a ponerse directo, está acercándose a Plutón, ¿vale? Va a hacer una conjunción en breve, a primeros de octubre, y está como aumentando, magnificando esta sensación de estar preso. Hay un aumento del factor letal, que es Plutón, ¿no? La sensación de luchas de poder. También lo estamos viendo, por ejemplo, en la contracción, en que se están, digamos, por ejemplo, fusionando los bancos, ¿vale? Estamos diciendo que se están concentrando el poder todavía más. Todo eso dentro de un contexto de lucha entre dos élites, ¿no?, que bien se pueden representar por Júpiter y Saturno, por un viejo paradigma que se está cayendo y otro que está pugnando por cogerle el sitio. Bueno, Emilio Carrillo habla de la élite fría y la élite caliente. Ya hablaré más extensamente en otro vídeo de todo esto. La cuestión, que se está, después de un verano en el que se ha aflojado un poco la tensión, se está volviendo a aumentar, ¿vale? Y el sentir que la tenaza se está cerrando sobre nosotros. Otra vuelta de tuerca con este Júpiter que está acercándose a la conjunción exacta con Plutón. Y por otro lado, Marte, que está en Aries, que haciendo cuadratura con todos estos planetas, está también aumentando la tensión. ¿Por qué? Porque Marte en Aries está hablando de, frente a las estructuras de poder y el sistema en sí, la autoridad que representa todos estos planetas en Capricornio. Marte en Aries representa la voluntad individual, ¿no? Lo que yo hago para mí, cómo me defiendo, cómo me autoafirmo, cómo me protejo, cómo conquisto. En Aries, pues da mucha impulsividad, muchos arrebatos, ¿no? De hecho, es muy posible que estos días atrás haya habido, pues, bastantes riñas, ¿no? O iras, frustración, ¿vale? Y el día 9, o sea, hace ya unos días, una semana por ahí, se ha puesto retrógrado. Y se ha puesto retrógrado acercándose a la cuadratura exacta con estos planetas. Entonces, por un lado, Marte retrógrado no está mal en cuanto a que Marte en Aries, al estar en su propio signo, pues tiene mucho impulso, pero a veces se pasa, ¿no? Y puede ser hasta temerario o muy irascible, entonces demasiado impetuoso, ¿vale? Porque al estar en su propio signo coge lo mejor y lo peor de su naturaleza.
Al estar retrógrado, que es un movimiento hacia atrás y hacia adentro, más de introspección, bueno, pues es como un poco, piénsatelo, a ver si realmente quieres ser tan violento, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un poco de reflexión y de frenada. Pero por otro lado está la sensación de encarcelamiento como que va creciendo, ¿vale? Entonces estamos con este telón de fondo de olla a presión. Bien. Dentro de este contexto, pues tenemos nuestra lunación en Virgo, con el Sol Luna en Virgo, en oposición a Neptuno en Piscis. Bien. Y ahora vamos a hablar de algo de Virgo que a lo mejor no se conoce tanto, que es el símbolo de Astrea. Astrea es una diosa griega que rige las leyes de la naturaleza. No las leyes humanas, sino las del orden natural. ¿Vale? Tiene que ver con la justicia de la naturaleza. Tiene mucho que ver también con el tiempo y el lugar, el momento preciso en el lugar preciso. Esta diosa, que tiene que ver también con la fertilidad, pues habitaba la tierra en la Edad de Oro, pero se enfadó cuando los hombres empezaron a ser codiciosos y que todo esto empezó a ser un caos. Entonces, bueno, pues se enfadó mucho con los hombres y abandonó la tierra. Nos está hablando de ser fiel a la naturaleza, ¿vale? Pero lo primero, la naturaleza en uno mismo, es decir, no estar tanto en nuestra cabeza, que Virgo es verdad que es un signo complejo porque siendo de tierra es muy mental, ¿no? Que corresponde más a los signos de aire. Entonces tiene mucha tendencia a analizar una y otra vez las cosas como en un proceso de digestión, pero mental. Entonces, bueno, en este caso se trata de escuchar el cuerpo también y los instintos. Ser fiel a nuestra naturaleza quiere decir también eso, el escuchar los instintos y el cuerpo, ¿no? Y no caer en digamos, el lado más obsesivo y de miedo, ¿no? Que pueda tener Virgo. Sobre todo con los temas de salud, ¿vale? Porque es uno de sus temas favoritos, el tema de la salud. Y ahí estamos, ¿no? De repente vuelve a aumentar la tensión, vuelven todos los rebrotes, amenazas por todos los lados, de si vuelva a confinamiento o no. Con la vuelta al cole, que también es muy típico de Virgo, que tiene que ver con un aprendizaje práctico. Bueno, entonces, para poder llevar esto bien, vemos que es importante escucharse. Y hay otra idea importante en esta diosa, es un símbolo también de otras diosas vírgenes, que nos habla de un concepto de la sexualidad muy diferente de lo que entendemos ahora mismo, ¿no? Se llaman diosas vírgenes, pero no porque sean virgen en el sentido que conocemos, porque de hecho tenían relaciones sexuales, sino porque eran íntegras. Está hablando de la integridad, de poder darse y compartirse sin perderse en el otro, sin necesitar de otro tipo de autoridad, que sea un marido o una aceptación social. También eran prostitutas sagradas, eran guardianes del templo y iniciaban a los adeptos al sexo sagrado, ¿vale? Como se puede entender en el tantrismo en Oriente, por ejemplo. Entonces, esta idea es también la de poder entregarse a la vida, dejarse penetrar por lo sagrado. Es decir, no es que yo sea independiente y íntegro en mí y me aíslo, ¿no? Es un equilibrio entre ser lo que soy, mantenerme fiel a mí misma y poder compartir y abrirme, sabiendo que este intercambio es sagrado, ¿no? La idea también es de que la moralidad es interna, no responde a unos dictados colectivos. Entonces, en estos momentos en los que estamos es una idea muy importante, ¿no? De poder ser consecuente con uno mismo
y no tener que depender de la aprobación del colectivo. Esta polaridad entre lo personal y lo colectivo está reforzada por la oposición que está haciendo el Sol y la Luna con Neptuno en Piscis, que está hablando del océano, ¿no? Del océano en el que todos estamos compartiendo. Tiene que ver también Neptuno con el inconsciente o el subconsciente colectivo. Y bueno, pues esto puede traer bastante confusión. Al estar en su propio signo está muy fuerte y nos está hablando también de que puede haber ilusión colectiva o hipnotismo, ¿vale? Estamos viviendo un sueño, de alguna manera. Entonces, y dentro de este sueño, o este cuento que nos están contando, ¿no? De repente es otra realidad. Bueno, pues es muy fácil entrar también en esta energía pisciana de víctima o de salvador, ¿no? De querer salvar a los demás y convencerlos de nuestra propia verdad, o al revés, sentirse completamente desamparado y necesitado de algún tipo de salvador, ¿no? En este caso, bueno, pues lo mismo, ¿no? Se trata de una integración, de superar esto desde el amor incondicional, que es también otra faceta de Neptuno, ¿no? La unión mística y ver que hay reinos más allá de este reino y que ahí todo está en armonía y todo está en orden. Aunque no lo veamos, no lo entendamos, podemos confiar desde el amor en que hay un proceso armónico que se está desarrollando. De que si nos mantenemos en conexión con la fuente, todo está en orden. Bien, bueno, pues por si era poco digamos, el juego de equilibrios que hay que hacer, a mayores esta oposición está recibiendo cuadraturas del eje nodal, de los nodos que están en Géminis y Sagitario, ¿no? Entonces tenemos una cruz cósmica en signos mutables, lo cual está añadiendo más tensión por un lado, pero también nos está dando una posibilidad de integración y trascendencia. ¿Qué nos cuentan los nodos? Bueno, pues lo primero, lo vimos en anteriores vídeos, han pasado a entrar en el signo de Géminis y Sagitario, hablando de un cambio en las ideas, un cambio en la forma de entender el mundo, en nuestra filosofía y nuestras creencias, con los retos de poder integrar con flexibilidad estas nuevas informaciones que nos vienen y no hacer un dogma de nuestras creencias, no hacer una religión de nuestras opiniones, de la información que recibimos. Ahí está todo el tema que tiene que ver eso, con la información y las creencias y cómo lo gestionamos y cómo nos mantenemos abiertos o no. Hay un factor que nos ayuda y es que Mercurio, que es el regente tanto de Virgo, bueno, uno de los regentes de Virgo, como de Géminis, donde se encuentra el nodo norte, está en el signo de Libra y nos está hablando de buscar un equilibrio, buscar otra vez esta idea, ¿no? de integrar las dos polaridades. Pero los retos son importantes, como insisto, ¿no? Por un lado, si vamos desmenuzando estas cuadraturas, pues tenemos la Luna que está haciendo cuadratura con sus propios nodos. Y esto está hablando de un oscilar entre una conciencia de tipo solar y lógica y una intuición de tipo lunar, instintiva. Entonces, ¿qué creemos? ¿A qué le damos voz? ¿A lo que sentimos o a lo que pensamos? Esta confusión, ¿no? Puede haber interferencias también, ¿no? ¿Qué debo escuchar? Por otro lado, el Sol también está haciendo cuadratura, ya que están juntos, ¿no? Está haciendo cuadratura con la Luna, con los nodos, perdón.
Y cuando el Sol está en cuadratura con los nodos, siempre estamos hablando de problemas de poder. Entonces ahí hay dos posturas también, ¿no? O bien yo me mantengo en mi poder y no voy a escuchar a nadie. Es decir, no acepto ningún tipo de autoridad, bien sea parental, médica, social, política, ningún tipo de autoridad. Me mantengo en mi orgullo y no voy a escuchar, ¿vale? Y la otra postura es todo lo contrario, es decir, yo cedo mi poder personal, mi sol, a la autoridad exterior. Es decir, que en momentos de presión yo cedo sin resistencia y en detrimento, claro, de mi desarrollo como persona, ¿no? Entonces, claro, todo eso también puede dar pues bastantes altibajos con la autoestima, con no saber muy bien cómo situarme, ¿no? En mi poder o sin falta o sin ningún tipo de poder. ¿Cómo se resuelve todo esto? Pues integrando los opuestos siempre estamos tratando del corazón, ¿no? Tanto en el eje vertical como en el horizontal, el centro está en el corazón. Y bueno, pues es importante mantener la confianza y un sentimiento de poder personal que también va a depender de nuestro grado de energía. Es importante mantener nuestra energía. ¿Cómo? Pues Virgo está hablando siempre de cuidados corporales y mentales, ¿no? Virgo tiene que ver con el yoga y con, en realidad, la integración cuerpo-mente. Y es importante equilibrar el cuerpo y la mente que estén en conexión. Hay otra cosa de lo que no hemos hablado y es esta cuadratura de los nodos. Hemos dicho que también está haciendo aspecto a Neptuno. ¿Vale? Entonces, Neptuno con los nodos nos está hablando, por un lado, de reclusión y aislamiento. Y es un poco el fantasma que se está acercando, ¿no? De volver a estar encerrados, volver a estar confinados. Y por otro lado, nos habla de iluminación, de trascendencia, de niveles de conciencia elevados y conexión con los mundos sutiles, ¿no? Bueno, de hecho, aunque parezca muy contradictorio, muchas veces han dado experiencias cumbres después de momentos de aislamiento. O sea, realmente hay un dejar de proyectar la energía hacia afuera y al entrar en uno mismo es cuando uno puede conectar con el todo, ¿no? Esta es la idea también de Neptuno. Y ahí, al estar con los nodos, se hace todavía más presente esta idea de despertar espiritual. Hay una mayor facilidad para conectar con los reinos sutiles. Entonces, esto por un lado es maravilloso porque podemos tener más intuición, más entendimiento, pero por otro lado hay cierto peligro porque si no estamos en nuestro centro y con nuestra energía, es fácil que también lo que atraviese estos portales dimensionales sean seres o entidades de bajo astral, ¿vale? Lo que Carlos Castaneda llama los voladores, o bueno, se pueden llamar de muchas maneras, ¿no? Vampiros del bajo astral que se nutren de nuestra propia energía, ¿no? O sea, al haber distorsión, si la hay, ¿no? Como las puertas están abiertas, pues se pueden colar, ¿no? Cierto tipo de peligros que no se ven, pero que van a afectar nuestro comportamiento y podemos llegar a hacer cosas que no entendemos por qué, ¿vale? Y no hay que desdeñar el poder de lo invisible, ¿no? Entonces ahí también una cosa muy importante es que en esos mundos la importancia es nuestra imaginación, también nuestra postura. Si tenemos miedo o si estamos en confianza, así atraeremos luz o sombra, ¿no? Depende de nuestra posición. Con lo cual es muy importante
estar en confianza y estar en armonía, estar en luz lo máximo posible. Para eso, ¿qué puedo hacer? Pues meditación, práctica de yoga, otro tipo de herramientas que puedo tener a mi alcance para poder quedar centrado. También la importancia de los rituales. A través de los rituales yo puedo poner orden en este caos aparente y puedo mantener un rumbo, una intención y anclarla. Entonces, como conclusión, ver que esta luna, aunque hay muchos retos, lo hemos visto, hay una tremenda posibilidad de crecer en conciencia y en acción, pero no dirigiendo nuestra acción hacia afuera, sino hacia adentro, hacia una integración. Y desde ahí poder compartir nuestros dones, nuestros talentos, de una forma práctica. Nuestra aportación personal y única, ¿vale? Porque Virgo está hablando del último de los 6 signos personales antes de entrar en contacto con el otro. Está hablando de lo que estoy puliendo en mí, de mis talentos que voy puliendo y perfeccionando para poder traer lo mejor de mí. Aunque sea desde la total humildad y la idea de servicio, no tengo por qué hacer grandes cosas, pero que lo que hago sea con un sentido de contribución al todo, ¿vale? Y así estamos uniendo también este Virgo y Piscis, este mundo finito y tangible y el mundo luminoso, el mundo de lo infinito y de lo intangible, desde mi aportación personal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería de ser fiel también a mi naturaleza, ¿vale? Este sería la idea de esta lunación. Para acabar os voy a leer el grado sabiano que corresponde a 26 grados de Virgo, que es donde se encuentra el Sol y la Luna ahora mismo. Y nos habla de un muchacho con un incensario, asiste al sacerdote cerca del altar. La nota clave es la participación real en el gran ritual de la evolución planetaria. Bien que pensemos en los antiguos misterios, en una misa católica o alguna ceremonia todavía más trascendente en la cual se hayan envueltos seres superiores, cargados con responsabilidades planetarias, estamos tratando con un tipo de actividad arquetípica. El ritual es arquetípico en el sentido que representa, no importa lo pequeño que pueda ser en el campo de actividad, una porción de la estructura evolutiva del cosmos, entendiendo esta estructura en su sentido sagrado. Por servicial que sea, adquiere una significación sagrada. Debemos aprender a servir humildemente y con intensa atención a lo que todavía está más allá de nuestro entendimiento espiritual. Aprender a realizar cada acción suprapersonalmente. Aprender a practicar en presencia de Dios. Entonces, eso, estamos en un momento trascendente de evolución de la humanidad en el que cada gesto, por pequeño que parezca, está contribuyendo de manera insospechada a la evolución. Entonces, aportar lo mejor de vosotros. Un abrazo y hasta pronto.